lo habíamos adelantado, ahora les contamos que el toque de queda no regirá más en 160 cantones del país tras la flexibilización de esta medida por parte del presidente Daniel Noboa. Como si fuese un semáforo, para aplicar el toque de queda en el país se permitirá la libertad de tránsito según un escalafón de 3 niveles que enmarca a los 221 cantones del Ecuador según su grado de inseguridad. En cada uno habrá un horario en específico para restringir o no la movilidad. Estos son: alta, de 24 horas a 5 de la mañana, media, de 2 de la mañana a 5, y baja, sin toque de queda. En cantones de 10 provincias del país, la categorización es alta. Estos son Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Y algunas ciudades de este grupo son Machala, Esmeraldas, San Lorenzo, Durán, Guayaquil, Milagro, Daule, Quevedo, Vinces, Manta, Puerto Viejo, Quito, Salinas o Lago Agrio. En el nivel medio, en cambio, hay capitales como Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba o Tena. Mientras que el toque de queda se elimina por completo en lugares como el archipiélago de Galápagos, Guaranda, Loja, Ambato o Sangolquí. Estas medidas están enmarcadas en el decreto ejecutivo número 135 y entran en vigencia desde este martes 23 de enero. A propósito de este tema, el presidente escribió: acabo de firmar el decreto para flexibilizar el toque de queda en todo el país. En 160 cantones se elimina esta restricción. Además, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, acotó que el presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen a escala nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y en Diario El Telégrafo hemos hecho un detalle de todos los cantones, cuál es su categorización, porque recordemos que hay unos que están en nivel de riesgo alto, otros en nivel de riesgo medio y otros en nivel de riesgo bajo. Para los bajos se ha eliminado completamente el toque de queda. Si usted quiere revisar en qué lugar se encuentra, en qué categoría se encuentra su cantón, puede revisarlo a través de la página www.eltelegrafo.com.es. No los nombramos aquí porque la lista es bastante larga de todos los cantones que han sido categorizados. Lo importante sí es que, ya lo puede conocer de primera mano, que tanto Guaranda como Ambato, que eran ciudades que sabemos se estaban preparando para festividades locales, ya no tienen toque de queda, entonces esto podría permitir que sí se lleven a cabo ciertas fiestas. Lo mismo algunos balnearios, sobre todo donde hay menos grado de inseguridad. Pero reiteramos, Quito, Guayaquil siguen con un toque de queda que ya no inicia a las 11 de la noche, sino a las 00 horas. Lo mismo, por ejemplo, en toda la provincia de Santa Elena. Los 3 cantones están con el semáforo en alto o en alta, para no decir semáforo rojo. Hay que ver cómo se va dando a cabo el tema de las evaluaciones de seguridad y conocer si bajan los índices de violencia. Según han dicho desde las autoridades nacionales, sí se está reduciendo el número de muertes violentas en cantones que hasta antes del toque de queda y antes del estado de excepción estaban por niveles muy altos. Así es, y ahora nos vamos a otro ámbito porque el Ministerio de Educación implementó la segunda fase de retorno a la presencialidad. El 70% del sistema educativo volverá a las aulas. Le tenemos un reportaje completo respecto de aquello. Más de 3.300 unidades educativas de casi todo el país reabren sus puertas desde este miércoles para que sus alumnos vuelvan a las aulas. La segunda fase de presencialidad contempla que el 70% del sistema educativo retorne tras unos días de acudir a clases desde sus hogares. Esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11.197 instituciones educativas, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. Esta decisión la tomó el Ministerio de Educación luego de los informes de seguridad que avalaban las condiciones óptimas para el regreso a clases presenciales en esos lugares. Sin embargo, hay zonas que aún se mantendrán sin presencialidad. La provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se han identificado en todo el territorio nacional. Es decir,
ya no se va a hablar de cantones o provincias con clases virtuales, sino parroquias específicas, las cuales por seguridad no serán difundidas públicamente. Y al tener estos acuerdos de confidencialidad, obviamente se evita la filtración de información que pueda poner en riesgo, y de hacerlo obviamente tiene consecuencias judiciales. En cuanto a Quito y Guayaquil, el número de establecimientos fiscales municipales o privados que retornan son... En esta fase 2, claramente no es la totalidad del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, mañana arrancan 486 instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito, 76 instituciones educativas en el Cantón Guayaquil. Sin embargo, un 58% de estudiantes aún seguirá en sus hogares. Está previsto que el jueves se analice la fase 3, es decir, la incorporación de más unidades educativas a la presencialidad. Cada escuela y colegio se comunicará con su comunidad estudiantil para informar si el retorno en su zona está o no aprobado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y lo ha reiterado el Ministerio de Educación, no se va a publicar, no se va a hacer pública la lista de las unidades educativas que regresan a la presencialidad. Lo que sí va a pasar es que el director provincial vaya a comunicarse con los directores de cada una de las unidades educativas y los directores a su vez a los padres de familia. Usted se va a enterar si la unidad educativa de su hijo está o no en la presencialidad a través de las autoridades de la institución educativa a la que asiste. Recordemos que esto aplica para todas las unidades educativas, es decir, sean fiscales, fiscomisionales, municipales o particulares. Ese 70% es de absolutamente todas. Ojo también con el siguiente dato. En Santo Domingo de los Áchilas había especulaciones si podían o no volver a las clases tras el incidente que se registró esta semana, donde un estudiante intentó dispararle a miembros de la comunidad educativa, pero ha dicho el ministro que ese fue un caso aislado y por ende Santo Domingo y algunas parroquias de Santo Domingo vuelven a la presencialidad, eso hasta último aviso. Insisto, esperamos que esta semana entonces se anuncie si se incrementa el porcentaje de estudiantes y de unidades educativas que puedan volver a la presencialidad, eso se define esta semana. Bien, y ahora les contamos que en las últimas semanas disminuyó el número de muertes violentas en el país tras el trabajo coordinado de la policía con las Fuerzas Armadas. Así lo destacaron las autoridades que conforman el bloque de seguridad, quienes además brindaron una evaluación de las acciones ejecutadas en la lucha contra el terrorismo. Para lograr la paz debemos hacer la guerra. Con esta premisa, el bloque de seguridad ejecuta sus acciones para enfrentar el terrorismo. Es así que entre el 11 y 23 de enero se efectuaron 36.390 operativos a nivel nacional con importantes resultados. Tenemos 3.219 detenidos, de los cuales 158 de ellos son por terrorismo, 87 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recuperadas, 35.765 toneladas de droga decomisada. Lo que permitió reducir el número de muertes violentas diarias casi a la mitad, pasando de 27,6 eventos diarios a 10,8 muertes por día. Así lo detalló el comandante de la policía, César Zapata. 364 muertes violentas con corte al 22 de enero. Quiero manifestar que el 91% de estas muertes violentas se debe exclusivamente a una violencia criminal, es decir, a una disputa de territorios y muertes entre estos GDOs. En este espacio, las autoridades destacaron que se tienen identificados 238 objetivos de alto valor. A 46 ya se los capturó y se están localizando a los restantes. Uno de ellos, Adolfo Macías, alias Fito. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia. Además, informaron del arresto de 67 personas acusadas de terrorismo tras ingresar al hospital de Yaguachi. Un enfrentamiento entre estos grupos delictivos, fue ingresado un ciudadano que posteriormente falleció y estos tipos querían tomarse el hospital. Estos 67 ciudadanos pertenecientes al grupo terrorista Los Águilas, el día de ayer ya han sido puestos a orden de la autoridad competente y les han dado prisión preventiva por terrorismo.
Y en torno a la incautación de 22 toneladas de droga en Vinces, el comandante general de la policía informó que se solicitó su destrucción inmediata y se continúa con las investigaciones. No puedo revelar quién es el propietario de esa finca, pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado, razón por la cual continuamos con las investigaciones. Finalmente se dio a conocer que el apoyo de Estados Unidos como parte de la cooperación internacional ya está llegando al país, pues además existe una planificación previa con el Comando Sur. Olga Velasco, Noticias 7. Y atención con lo que piden también las Fuerzas Armadas y la Policía. Su mensaje hacia la justicia es que los magistrados que están a cargo de los procedimientos por la incautación de droga, porque ojo, en 3 operativos se decomisaron 30 toneladas. Lo que están solicitando es la destrucción inmediata porque es un cargamento tan grande que por seguridad no lo deben tener en bodegas, no hay el espacio suficiente tampoco y están muy resguardadas estos paquetes de estupefaciente y le piden a los jueces entonces que emitan la orden para la destrucción inmediata y poder deshacerse de este material que iba a ser traficado por más de $1.000 millones a los mercados internacionales. Y la delegación de alto nivel de los Estados Unidos continúa de visita en el Ecuador con una agenda enmarcada en abordar temas de seguridad y la posibilidad de cooperación frente al conflicto armado interno que vive el país. A puertas cerradas se llevó a cabo la reunión entre el presidente de la República, Daniel Noboa, el senador Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, la canciller Gabriela Sommerfeld y ministros del eje de seguridad. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Según informaron las autoridades, ambas partes acordaron incrementar la cooperación en seguridad y defensa. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de Derecho. También se habló de migración. Hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, regular. Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su estancia allá. La agenda de la delegación de alto nivel de Estados Unidos para tratar temas de seguridad debido al conflicto armado interno que enfrenta el Ecuador incluye del 22 al 25 de enero reuniones con el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía y Finanzas, altos mandos de las fuerzas del orden, del sector de la justicia y además representantes de la sociedad civil. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en otros temas, bancadas legislativas temen que el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. En la Comisión de Desarrollo Económico no hay consenso para definir el informe para primer debate. El punto de discordia, el aumento del IVA. En los corredores parlamentarios surgen las primeras sospechas sobre el tratamiento que se le da al proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno que busca el incremento del IVA del 13 al 15% conforme al planteamiento inicial del Ejecutivo. Para legisladores del movimiento Construye, resulta sospechoso que la Comisión de Desarrollo Económico no apruebe ni presente el informe para primer debate de esta iniciativa legal. Juan Carlos Camacho, legislador de esta tienda política, expone lo que él cree al respecto. Si no hay ese informe, sospechamos que pueden pretender que sin debate llegue por Ministerio de la Ley a hacerse realidad el proyecto gubernamental. Y es que al interior de la mesa parlamentaria, las cosas no se presentan fáciles. En sesión virtual del domingo último, el vicepresidente del órgano legislativo y representante de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, anunció la presentación de un informe de minoría con alternativas para financiar el conflicto interno sin topar el actual porcentaje del IVA.
y básicamente contempla puntos para que se puedan analizar. El incremento al ISD, pero no con medidas paliativas de que dejemos para ver que decidan que el gobierno si es que se sube el ISD. No, eliminemos esa transitoria segunda que facultó al nefasto gobierno del señor Lasso a que baje el ISD, y hoy día vemos que esa plata cuánta falta nos hace. A la existencia de 2 informes se sumaría un tercero firmado por el legislador socialcristiano Jorge Acaiturri, quien propuso igualmente otras iniciativas ajenas a un incremento del IVA. Nosotros creemos que es momento de que todos nos desprendamos de intereses políticos personales y agotemos el diálogo para encontrar la mejor solución. ¿Y qué significa esto? Encontrar la forma, el mecanismo idóneo de financiar el conflicto, pero sin afectar el bolsillo de lo que más lo necesitamos. La Asamblea tiene desde el pasado 11 de enero 30 días para tramitar esta propuesta de ley. A la fecha no se ha desarrollado ni siquiera el primer debate. Posterior a ello, la Comisión de Desarrollo Económico deberá cumplir los plazos para sistematizar las observaciones del primer debate, recibir criterios de diferentes sectores y elaborar y aprobar el informe para segundo debate. La posible aprobación de la norma deberá darse máximo hasta la primera semana de febrero. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este martes las Fuerzas Armadas continuaron con el registro de armas, municiones y explosivos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, acciones que desarrollan para mantener el control en las cárceles del país. Al momento se tiene el control de 10 centros de rehabilitación considerados los más conflictivos. En la incursión efectuada en la cárcel de La Tacunga se encontraron 4.400 municiones de diferentes calibres, al menos 10 armas de fuego, entre ellas un fusil, 2 granadas, entre otros artefactos explosivos. Operativos como estos se replicarán en otras provincias. Y atención, porque la Fiscalía dará a conocer oportunamente los resultados de una investigación de un delito cuyo alcance es transnacional. Diana Salazar se refirió a la lucha contra el terrorismo en Ecuador en una entrevista que concedió a la cadena CNN en español. Para la fiscal Diana Salazar, el caso Metástasis reveló cómo el crimen organizado permeó determinadas instituciones del Estado. Ahora la Fiscalía está sobre algo mucho más grande que inclusive tiene que ver con un delito transnacional. Así lo aseguró en entrevista a la cadena CNN en español. Estamos tomando los recaudos necesarios y en el momento, como usted conoce, la investigación previa es reservada y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. La máxima autoridad del Ministerio Público refirió que es muy pronto hacer una evaluación de los resultados que deja el combate al terrorismo en Ecuador en cuanto a las detenciones de los cabecillas de organizaciones. Dijo que ese es solo un componente de la estrategia. Lo otro va con un ataque a la economía de las organizaciones criminales mediante reformas legales que están en manos de la Asamblea. El congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Reformas que deben aplicarse al aparataje del sistema de justicia, expuso Salazar, al hacer referencia a la depuración que se requiere ejecutar en distintos niveles. A raíz del caso Metástasis es la oportunidad para caminar hacia una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, me refiero a la Policía Nacional, y también, ¿por qué no decirlo?, cómo se está ejerciendo a la profesión en los abogados, porque también forman parte de esta trama, lastimosamente, abogados en libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia. Diana Salazar ratificó su postura de que las órdenes de asesinatos salen de las cárceles. Sobre el caso Villavicencio, expresó lo siguiente. En el caso de Fernando Villavicencio, la investigación no se ha cerrado. De hecho, continuamos nosotros practicando varias diligencias y aquí sí es mi compromiso. Vamos a llegar a los autores intelectuales. Sobre este argumento, puntualizó que la institución que dirige trabaja intensamente para dar con los autores intelectuales del asesinato del fiscal César Suárez. Javier Ceballos, Noticias 7.
Y por otro lado, la Fiscalía solicitó fecha para la formulación de cargos por presunto prevaricato en contra del juez de Manabí, Juan Espinosa, quien hace 4 años le devolvió los bienes incautados a alias Fito. La decisión implicó un duro revés para la lucha contra el narcotráfico en el proceso de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que la Fiscalía llevó adelante en Manabí en el año 2020. Y también le contamos que ayer viajó el presidente Daniel Noboa a Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo, que es la más grande que se realiza a escala mundial, donde se va a posicionar al Ecuador como un destino turístico y cultural, y sobre todo se va a exponer el plan de Ecuador, Destino Seguro, que prevé precautelar la seguridad de los visitantes. Se aspira a que 250.000 personas de 151 países visiten nuestro país en este 2024, pero no es solo eso. Así es, estará en España hasta el 27 de enero y luego se trasladará a Miami, esto en Estados Unidos, donde estará hasta el lunes 29 para atender temas de índole personal, es lo que se ha informado de parte del Ejecutivo. De la mañana con 23 minutos, es momento de una pausa, amigos, pero al regresar les estaremos contando que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para sancionar de manera más severa a los usuarios que hagan mal uso del metro. Ya volvemos. Continuamos con más información. A mediados de diciembre del 2023, la canciller Gabriela Sommerfeld mantuvo una reunión con su par de Israel, Eli Cohen, en Argentina. En aquella reunión se iniciaron las negociaciones para que los ecuatorianos accedan a 25.000 plazas de empleo temporales en Israel. Eli Cohen, canciller de Israel, lo publicaba en su cuenta de X el 11 de diciembre del 2023 el siguiente mensaje. Conversamos también sobre avanzar un acuerdo marco para atraer 25.000 trabajadores de Ecuador en los sectores de construcción y agricultura para hacer frente a la escasez de trabajadores debido a la guerra. El pasado lunes 22 de enero, la vicepresidenta Verónica Abad informó que dicha gestión ya se había concretado. Sin embargo, la Embajada de Israel señaló que al momento se encuentran negociando un acuerdo bilateral de trabajo en beneficio de los pueblos de Israel y Ecuador. Una vez que el acuerdo se firme por ambas partes, se informará por los canales oficiales de comunicación. Y un dato adicional, se está hablando con otras naciones europeas, algunas de ellas, para abrir más plazas de empleo para ecuatorianos. Esta es información que conocemos y que entendemos se va a oficializar en los próximos días. Y de igual manera, se ha dicho que están en contacto con otras naciones, inclusive ya de otros continentes, para atraer más inversión a nuestro país. Esto es parte de la agenda internacional que tuvo tanto la canciller Gabriela Sommerfeld como la ministra de Producción Sonsoles García en Davos, Suiza, durante el último foro internacional. Así es. ¿Y qué te parece, Lauta, si nos vamos a revisar lo que ocurrió en el Consejo Metropolitano de Quito? Nos confirma producción si es que nos vamos entonces con esa nota. Antes de eso tenemos entonces... Sí, ayer, Andrea, conversamos con el director del SRI, hablamos justamente sobre el proyecto de ley que todavía se está analizando en la Asamblea. Hoy es el primer debate, ¿no? Así es, a las 18:30 se ha puesto ya en la agenda de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué opina el SRI sobre este proyecto de ley y cómo está la recaudación tributaria en nuestro país? Escuchemos lo que dijo. El año 2023 se recaudó aproximadamente 8.400 millones de dólares por concepto de IVA, lo cual representa un incremento con respecto al año anterior del aproximadamente el 3%. El SRI hizo unas estimaciones y el incremento de la tarifa del IVA del 12 al 15% representaría una recaudación adicional de 1.306 millones de dólares. El IVA es un impuesto de recaudación mensual y de acuerdo al Código Tributario entraría en vigencia a partir del mes siguiente contado a partir de la publicación en el registro oficial. Esto quiere decir que si esta medida es aprobada en febrero, entraría en vigencia a partir del
1 de marzo. Sin embargo, nosotros creemos conveniente que esta medida debería ser permanente, por lo que ya hemos expuesto, el IVA, incluso el 15%, se encuentra por debajo de la media de la región y la presión fiscal del Ecuador es baja. Entonces, esto permite que se pueda incrementar el IVA al 15% y no afectamos a los más pobres porque los bienes y servicios con tarifa 0% permanecen con tarifa 0% y eso es muy importante tenerlo en consideración. Y ahora nos vamos a temas un poco más locales. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para sancionar de manera más severa a los usuarios que hagan mal uso del metro de la capital. Es decir, que una infracción leve recibirá una pena del 25% del salario básico unificado, una grave del 50% y una muy grave del 100%. Por ejemplo, ingerir alimentos es una falta leve. Fumar o beber alcohol es grave y ejercer actividades de venta ambulante es muy grave. Eso es lo que se ha dicho y ya hay un reglamento aprobado por parte del Consejo Metropolitano, pero hay más. Exactamente, vamos con otros ejemplos. ¿Quieren escuchar otros ejemplos? A ver, realizar actividades artísticas sin autorización previa es una infracción leve. Sentarse en el piso, en las escaleras de los trenes o de las estaciones, fumar o beber y usar patines es una infracción grave, es decir, hablábamos del 50% de del multa. Salario mínimo. Y si usted entonces, insistimos, realiza ventas o actividades comerciales o también, atención, acoso o violencia, eso implica entonces el 100% de un salario básico. ¿Cuánto es el monto? $460. Y si usted es reincidente, le van a impedir que utilice el metro de Quito, es lo que dice la ordenanza, ya es la ley y con eso entonces se busca que los ciudadanos, Andrea, se comporten. Te doy fe porque soy un asiduo usuario del metro, la gente por el momento se está comportando y lo está respetando muy bien. Vamos ahora a hablar del clima. Hasta los primeros días de febrero en varias zonas del país habrá aumento de temperaturas según una proyección del INAMI. El calor oscilará de entre los 25 y 33 grados centígrados en la sierra y costa respectivamente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alerta a la comunidad sobre un aumento progresivo de la temperatura diurna en estos días en varias provincias del país, que estará acompañado con un índice de radiación ultravioleta elevado entre 8 a 10 puntos. Esta condición se prolongaría hasta los primeros días de febrero en zonas como el Distrito Metropolitano de Quito, Esmeraldas, Loja, Galápagos, Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí. De acuerdo a la proyección del organismo, en la costa y región insular podrían registrarse temperaturas máximas entre los 31 y 33 grados centígrados y en la sierra en un rango entre los 23 y 25 grados. Esta situación, según los meteorólogos, podría acarrear complicaciones en los cultivos de determinados productos agrícolas, provocando volúmenes de cosecha inferiores a los establecidos para esta época del año. Esta especie de veranillo estará marcada por la presencia en varias zonas de la sierra de fuertes vientos entre 20 y 40 kilómetros por hora. Se espera que esta condición de calor no fomente el estiaje en las cuencas hidrográficas que abastecen las centrales hidroeléctricas del país. Cabe recordar que las autoridades energéticas suspendieron los racionamientos de energía hasta finales de febrero por las lluvias que azotaron al país en las últimas semanas de diciembre. Javier Ceballos, Noticias 7. Y se ha sentido ese nivel alto de temperatura, sobre todo en la capital. El día de ayer y antes de ayer hemos tenido un sol canicular aquí. Totalmente. De 25 a 28 grados puede ser la temperatura en la capital. Eso es algo que nunca antes se había registrado. Y también, atención, como vemos en imágenes, con el sol, porque los rayos UV son de grado extremadamente alto y eso sí tiene afectaciones directas a la piel. Eso sucede en toda la provincia de Pichincha, así que por favor, ni siquiera usar bloqueador es suficiente. Así es, hay que tener mucha precaución, usar incluso gafas de sol, eso es lo que recomiendan las autoridades. Ahí tenemos este miércoles 24 de enero de 7 a tarde 19 horas la temperatura, como va a estar
a escala nacional. No, esto es Pichincha. en Pichincha, sí. Esto es en Pichincha. Y la máxima, imagínate, en San Miguel de los Bancos va a estar a 32 grados centígrados, la máxima en Pedro Moncayo 27 grados, es lo que dice este mapa que nos proporciona el INAMI. La máxima en Rumiñahui va a estar a 26 grados centígrados. En Mejía, donde hay temperaturas siempre, casi siempre bajas, vamos a tener 22 grados centígrados en Mejía, y en Quito también va a ser elevado el nivel de temperatura el día de hoy. No están pronosticadas lluvias, sí en la tarde que haya un poco de nubosidad según dice el INAMI, a excepción de, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, que sí está lloviendo en esta mañana. Ahí estamos viendo el tema del viento en la noche capitalina y también los grados de la temperatura para la noche, que por ejemplo en Quito va a ser de 8 a 10 grados. Miren ustedes cómo baja la temperatura, estábamos hablando de 25 en el día, para la noche puede llegar hasta los 8 grados, bastante frío, abríguese mucho por favor y insistimos, no va a llover. Lo mismo en otras partes, ahí estamos viendo, por ejemplo en Mejía, Andrea, conversábamos 20 grados, baja a 6 grados en la noche, en Rumiñahui, Sangolquí 8 grados. Por cierto, Rumiñahui es uno de los cantones que no tiene toque de queda. Vamos a tener también una madrugada despejada, que también es espectacular. Sí. Las madrugadas en donde nosotros ingresamos aquí sin luz al canal, se puede ver realmente un cielo espectacular, lleno de estrellas. Incluso la luna ayer, yo no sé si la viste espectacular. Tú, estuvo preciosísima. Espectacular. Así que también hay cosas buenas respecto del cielo despejado en la ciudad de Quito. Exactamente, eso hay que aprovecharlo, pero volvemos al mensaje inicial. Cuidado con los rayos UV, porque en la provincia de Pichincha, del 1 al 15, que es la escala que utiliza el INAMI para medir el tema de la radiación, 12 puntos va a tener Pichincha de todas las provincias del Ecuador, la de mayor radiación. Ni siquiera en otras partes del litoral ecuatoriano habrá tanta radiación solar como en Pichincha. Así es, pero no solo en Pichincha, sino también hay en otras provincias para el día de hoy el pronóstico de la radiación ultravioleta muy alto, que va de 8 a 10. Morona, Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Esmeraldas, además Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Loja, Santa Elena, Manabí tendrán, y Bolívar, me estaba faltando por ahí, se me estaba escapando, tendrán radiación ultravioleta muy alta, que es de 8 a 10 grados. Este pronóstico va a durar hasta principios de febrero, según la información del INAMI. Seguimos hablando del clima, pero ahora en el ámbito internacional. Las tormentas causan inundaciones en el sur de Baja California y muchas carreteras quedaron bajo el agua, lo que ocasionó accidentes de tránsito y rescates acuáticos en gran parte de Tijuana y San Diego. Inundaciones repentinas afectaron casas y botaron autos en San Diego, California. Los viajeros matutinos se vieron afectados por lo peor de la tormenta, lo que provocó varias advertencias en todo el condado. En apenas 3 horas cayeron casi 7,13 centímetros de lluvia en el sur del estado y muchos residentes salieron de sus viviendas con el agua a la cintura. Pero en otros casos, los bomberos y policías tuvieron que esquivar objetos como electrodomésticos para llegar hasta los residentes y apoyarlos para salir de sus viviendas. Las inundaciones también afectaron una ciudad al norte de San Francisco, donde un arroyo se desbordó después de las intensas precipitaciones. En el departamento de bomberos de la ciudad se dijo haber rescatado al menos 24 personas de los caudalosos ríos. Esto mientras el distrito escolar se vio obligado a cancelar clases debido a las inundaciones y los accidentes de tránsito que fueron inevitables. Las lluvias torrenciales además derribaron árboles y dejaron muchos lugares inhabitables, incluyendo carreteras. El alcalde de San Diego, Todd Glorian, declaró el estado de emergencia. En las ciudades están los refugios para albergar a los residentes desplazados. El sistema de tormentas también afectó a Baja California. En zonas como Tijuana se registraron múltiples encharcamientos e inundaciones que provocaron que carros se queden varados, y este martes aún se encuentra vigente la advertencia de avalancha de lodo y escombros para las zonas rurales en las montañas que podrían recibir más de 30 centímetros de nieve. María Mercedes Castro, Noticias 7.
7:56 y ahora vamos con noticias positivas. De Ibarra, un grupo de médicos de un hospital público cumplió con una exitosa procuración de órganos, abriendo así la puerta para que personas que están a la espera de un trasplante tengan una esperanza de vida, una operación exitosa y muy importante, pero seguramente usted en casa, al igual que yo, Andrea, nos preguntamos qué es la procuración de órganos y cómo ayuda este procedimiento a salvar vidas. Veámoslo a continuación. Gracias a este grupo de galenos, hoy crece la esperanza en pacientes que esperan por un trasplante de órganos. Ocurrió en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. La donante fue una mujer de 65 años con muerte cerebral. Los profesionales mantuvieron los órganos hasta que galenos los movilicen hacia hospitales de Quito. Lo que procedimos a hacer es a procurar que la condición clínica de esta paciente sea buena en cuanto a su presión, a su respiración, a la cantidad de oxígeno de su cuerpo, con la finalidad de que sus órganos sean los mejores para luego poder ser trasplantados a una persona que lo necesita y de esta forma poder generar vida en nuevas personas. La procuración es un procedimiento para extraer órganos y tejidos y reutilizarlos en personas que están en lista de espera. Nosotros hemos hecho ya algunos de estos tipos de procedimientos, pero más bien lo que hemos es captado al paciente y ha sido enviado a Quito para que continúen allá con la procuración y puedan hacer la ablación o extracción de órganos en otro hospital. Sin embargo, aquí nosotros logramos mantener a la paciente. Como un logro muy importante lo califica el Ministerio de Salud Pública. Los médicos están muy motivados en ayudar a estos pacientes que en muchos de los casos dependen de una donación para salvar su vida. Se logró el objetivo, se mantuvo a la paciente, se procuró sus órganos y pues ahora hay 2 personas en Ecuador más que tienen unos riñones y tienen una nueva esperanza de vida. Un aplauso para estos profesionales. Gracias por regalarnos buenas noticias. Natalia Arteaga, Noticias 7. Bien, y con estas buenas noticias nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que como todos los días se queden enganchados en la programación de Ecuador TV, además de Pública FM. A las 2:30 estaremos con información actualizada. Así es, recuerden entonces cuidarse del sol en todo el país y tenemos más información en las siguientes emisiones.